Hay descubrimientos que pueden cambiar nuestra idea del pasado, y otros que se convierten en un enigma tan profundo que ni siquiera quienes lo presenciaron supieron explicarlo. Hoy, vamos a adentrarnos en uno de esos casos. Antes de continuar, si este tipo de investigaciones te apasiona, te invito a suscribirte, activar la campana y acompañarnos en este camino. Tu apoyo nos permite seguir dando vida a estos enigmas que el mundo rara vez se detiene a explorar. Muy lejos de Latinoamérica, casi al otro lado del planeta, existe una región montañosa y silenciosa llamada Adiguea. Se encuentra en el extremo occidental de Rusia, a aproximadamente 1400 kilómetros al sur de Moscú. Es una república pequeña, rodeada por la cordillera del Cáucaso, un territorio donde la geología se entrelaza con la historia, y donde las montañas parecen guardar secretos más antiguos que los pueblos que descansan en sus valles. El aire es frío la mayor parte del año. La niebla baja rápido. Los bosques son espesos, densos, y las formaciones rocosas pueden extenderse varios kilómetros hacia el interior de la Tierra. Es una zona donde no es raro encontrar cuevas profundas, fallas verticales, cámaras naturales, túneles erosionados y pozos cuyo origen es difícil de determinar sin estudios técnicos. En medio de este paisaje olvidado por el tiempo se encuentra Sayúkovo, un pequeño asentamiento agrícola, con casas dispersas, caminos de tierra y un ritmo de vida que, para muchos, se ha mantenido casi igual durante décadas. Es el tipo de lugar donde todos se conocen, donde los rumores viajan rápido, y donde una historia extraña puede convertirse en leyenda en cuestión de días. Fue allí donde, a finales de los años 90 o principios de los 2000, porque ninguna versión precisa la fecha exacta, vivía un hombre llamado Artur Semujov. No era científico, no era espeleólogo profesional, ni formaba parte de ninguna institución académica. Era, según todas las versiones coincididas, un explorador aficionado. Amaba caminar en solitario, internarse en los bosques, seguir senderos que otros evitaban y adentrarse en pozos naturales o estructuras antiguas sin supervisión ni equipo especializado. Artur conocía esas montañas como muy pocas personas. Sabía por dónde pasaban los arroyos escondidos, qué senderos eran seguros y cuáles no. Aprendió a leer la roca, a interpretar la humedad del suelo, a reconocer la vibración del viento antes de una tormenta. Pero sobre todo, tenía una obsesión particular, descubrir qué había debajo de esas montañas. No se sabe con certeza qué lo impulsaba. Algunos dicen que escuchó historias antiguas de los ancianos del pueblo. Otros dicen que era simplemente curioso, casi obsesivo. Pero lo cierto es que pasaba más tiempo en la montaña que en cualquier otro lugar. Fue durante una de esas caminatas cuando ocurrió lo inesperado. Las versiones más repetidas cuentan que Artur encontró una roca que no encajaba con el terreno. No era su tamaño lo que llamaba la atención, sino su forma. Era demasiado recta en sus bordes, demasiado lisa, demasiado artificial. Estaba colocada sobre un pequeño claro, en un punto alto de la montaña, como si alguien la hubiera puesto allí para cubrir algo. Artur, intrigado, decidió moverla. La roca era pesada, pero no imposible de desplazar. Después de varios intentos, logró correrla apenas unos centímetros. Suficiente para ver lo que había debajo. Un hueco. Un pozo. Oscuro, profundo y perfectamente circular. Y aquí comienza la parte más desconcertante de la historia. Este pozo tenía paredes tan rectas que parecían cortadas con herramientas modernas. No había señales de erosión irregular, ni fracturas, ni desprendimientos comunes en pozos naturales de la región. Era una caída vertical limpia, que descendía varios metros hacia abajo. Artur no avisó a nadie. No llamó a autoridades. No buscó expertos. Simplemente regresó al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Durante semanas, según los relatos, Artur bajó una linterna improvisada, una cuerda rudimentaria y, en alguna ocasión, una pequeña cámara. Lo que vio, o creyó ver, lo dejó sin palabras. Habló de una cámara subterránea amplia, de paredes rectas, de un bloque enorme en el centro, que no parecía tocar el suelo.
Un bloque suspendido. Un bloque que no debería existir. Pero eso no era lo más extraño. Según él, cada vez que volvía al sitio, la roca estaba otra vez colocada sobre el pozo. Exactamente donde estaba antes de moverla. No era un desplazamiento natural. No era un movimiento irregular. Era preciso. Demasiado preciso. Esto marcó el punto donde el misterio dejó de ser solo misterio, y se convirtió en enigma. ¿Por qué si la roca se movía sola, quién la colocaba? ¿Alguien más conocía el lugar? ¿Alguien vigilaba el pozo? ¿O era simplemente una exageración que se fortaleció con el tiempo? No lo sabemos. Y allí está justamente el enigma. Con el paso de los días, Arthur comenzó a compartir fragmentos del hallazgo con algunas personas del pueblo. No de manera pública, sino en conversaciones sueltas, informales, sin intención de divulgar el descubrimiento. Pero alguien, nadie sabe quién, decidió grabar parte del material que él compartió. Y ese material, años después, se convertiría en el video que hoy conocemos bajo el título Prehistoric Underground Megastructure Found in Russia. Lo que muestra el video coincide, en parte, con los relatos atribuidos a Arthur. Se ve un descenso vertical. Se ve un pozo con paredes rectas. Se ve una cámara que parece demasiado simétrica. Y se ve, o parece verse, un bloque central formando parte de una estructura imposible. Pero aquí entra un detalle fundamental. No existe confirmación de que ese video haya sido filmado en Rusia. No hay coordenadas. No hay datos técnicos. No hay documentos de apoyo. No hay testigos que lo avalen. Lo que sí hay, es silencio. Y cuando el silencio rodea un caso como este, el enigma crece. Antes de continuar con la cronología de lo ocurrido, déjame hacer un segundo llamado breve, si quieres que esta investigación siga avanzando, que sigamos reconstruyendo este caso desde cero y con respeto. Suscríbete y déjame tu opinión en los comentarios. Tu voz es parte esencial de este proyecto. Volvamos a Arthur. Se dice que, con el tiempo, comenzó a inquietarse. No por el pozo, sino porque sentía que no estaba solo. Que alguien o algo más conocía la entrada. Que no era el primero en descubrirla. Y quizá tampoco sería el último. Algunas versiones, las menos verificables, hablan de que Arthur murió poco tiempo después. Otras, que desapareció. Otras, que simplemente dejó de explorar. Pero ninguna aporta documentos, nombres, fechas ni evidencia que respalde esas afirmaciones. La historia se diluye, como suele pasar con los relatos orales. Lo que queda no es certeza, sino vacío. Un vacío que alimenta la duda. Y la duda, en casos como este, es el núcleo mismo del enigma. Porque lo único que realmente tenemos son un explorador del que sabemos casi nada. Un pozo que nadie ha logrado confirmar. Un video sin origen claro. Una roca que se mueve según los relatos. Y un silencio profundo que rodea todo lo demás. Cuando se juntan estas piezas, no obtenemos una respuesta. Obtenemos algo mucho más inquietante, un enigma que persiste. Un enigma que no pide ser resuelto, sino escuchado. Tras semanas explorando aquel pozo que parecía artificial, Arthur se encontró en el centro de una situación que no había buscado. Sus visitas constantes al lugar no pasaron desapercibidas. No porque hubiera multitudes en esas montañas, que suelen ser solitarias, silenciosas y frías, sino porque, al parecer, alguien más estaba pendiente de esa entrada. Las versiones coinciden en un punto inquietante: cada vez que Arthur regresaba, la roca que cubría el pozo volvía a estar en su posición original. No había rastro de arrastre, marcas recientes, huellas claras ni señales de que animales hubieran estado allí. Simplemente, la roca aparecía acomodada con una precisión casi milimétrica, como si jamás hubiera sido movida. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Quién la movía? Las teorías varían. Algunos creen que era un habitante local que quería evitar accidentes. Otros piensan que alguien conocía la estructura desde hacía años y quiso conservar el secreto. Y otros ven en este comportamiento un indicio más profundo, algo que va más allá de simples explicaciones humanas. Pero no existe prueba de ninguna de estas hipótesis.
Todo lo que tenemos es lo que se dice, y lo que falta. Porque lo que falta en este caso pesa más que cualquier evidencia disponible. En algún punto del proceso, Arthur comenzó a compartir algunas imágenes y fragmentos con personas cercanas. No era su intención hacer público el hallazgo. No buscaba atención, ni dinero, ni reconocimiento. Al contrario, según algunos relatos, parecía más inquieto que emocionado. Fue a partir de esos fragmentos que surgió el video que hoy circula por internet, un material de baja calidad titulado Prehistoric Underground Megastructure Found in Russia, que muestra el descenso por un pozo estrecho, perfectamente recto, y una cámara subterránea donde un bloque parece flotar en la oscuridad. Ese video se convirtió en la única ventana al supuesto hallazgo. Nadie sabe quién lo subió por primera vez, ni en qué año exacto. No hay datos técnicos, no hay descripción detallada, no hay ubicación específica, no hay seguimiento profesional. Solo imágenes. Imágenes que, aunque incompletas, resultan lo suficientemente intrigantes para alimentar un enigma que lleva casi 2 décadas circulando en silencio. Uno de los puntos más discutidos es la posibilidad de que el pozo y la cámara sean naturales. Algunos geólogos, desde fuera de la comunidad del misterio, opinan que ciertas fracturas verticales pueden parecer artificiales, especialmente si la roca presenta patrones de erosión poco comunes. Dicen que, si se ilumina de cierta manera, una grieta natural puede verse perfectamente recta. Pero incluso quienes defienden esta teoría reconocen algo: lo que muestra el video no es típico. Ni las paredes demasiado uniformes. Ni el ángulo limpio de caída. Ni la cámara subterránea con sombras tan simétricas. Ni, mucho menos, un bloque que parece suspendido sin tocar el suelo. Eso ya entra en otra categoría. La categoría del enigma geométrico. Porque no basta con que la forma sea rara. La forma tiene implicaciones. Tiene lógica interna. Tiene intención, o parece tenerla. Regresemos a la montaña. Según los relatos recopilados, Arthur bajó más de una vez. Cada descenso era diferente. El aire parecía cambiar. La temperatura variaba sin razón evidente. El polvo en el suelo no permanecía igual. Y las sombras, dicen algunos, adoptaban ángulos que no coincidían con una estructura estática. Pero lo que más desconcertaba a Arthur era otra cosa. La cámara parecía viva. Él describía vibraciones leves, casi imperceptibles, como si la estructura tuviera un pulso interno. Como si la montaña respirara. Como si algo, en algún lugar más profundo, estuviera funcionando todavía. ¿Es esto plausible? La ciencia diría que no. Los geólogos dirían que cualquier cueva puede tener corrientes de aire, cambios de presión, eco particular o sonidos por dilatación térmica. Pero Arthur no lo describía así. No hablaba de viento. No hablaba de eco. No hablaba de temperatura. Hablaba de un pulso. Y un pulso, en cualquier estructura, es otra cosa. Es señal. Es ritmo. Es un patrón. Es intención. Pero sin estudios oficiales, solo podemos registrar el relato tal cual fue contado. Y ese relato se convirtió en la raíz del enigma. Ahora bien, hay un punto de quiebre en esta historia: el bloque suspendido. En el video, y según los testimonios, se observa un bloque rectangular, grande, liso y perfectamente geométrico, cuya sombra sugiere que no toca el suelo. Algunos investigadores independientes han intentado recrear el efecto con luz artificial, argumentando que se trata de una ilusión óptica. Otros analizan la posición del haz de luz, la difuminación y la posible edición del video. Pero entre quienes creen que el bloque es real, surgen teorías que van desde lo arqueológico hasta lo inexplicable. ¿Podría ser parte de una estructura prehistórica? ¿Un altar? ¿Un mecanismo de piedra? ¿Un resto de una construcción perdida? ¿O un fragmento de algo construido para permanecer oculto? Lo inquietante es que, más allá de las interpretaciones, no existe forma de verificarlo. Ni se ha vuelto a encontrar. Ni se han tomado mediciones. Ni se ha explorado el lugar con un equipo real. Todo se basa en fragmentos, narraciones y un video sin autor.
A mitad de esta investigación, quiero hacer un llamado breve. Si esta historia te está haciendo pensar y quieres que sigamos profundizando en otros enigmas reales, suscríbete y comparte tu opinión. Lo que tú aportas también forma parte de esta búsqueda. Sigamos. Hay un detalle crucial que se menciona en casi todos los relatos relacionados con este caso, la sensación de que alguien más estaba interesado en ese lugar. Las versiones dicen que Arthur comenzó a notar ruidos arriba cuando él estaba abajo. Pequeños golpes. Piedras cayendo sin razón. Ecos que no coincidían con sus movimientos. En una ocasión, según una de las versiones más extendidas, escuchó pasos en la entrada del pozo. Pero cuando subió apresuradamente, no había nadie allí. Solo la roca desplazada unos centímetros, como si alguien hubiera intentado volver a colocarla mientras él seguía adentro. No existe forma de confirmar esta escena. Podría ser producto del miedo. Podría ser un malentendido acústico. O podría ser algo más. Ese algo más es el que mantiene vivo el interés en este caso. Porque mientras más preguntas se hacen, más preguntas aparecen. Y ninguna respuesta queda firme el tiempo suficiente como para convertirse en verificación. Otro elemento inquietante es la supuesta muerte de Arthur. Se habla de ella en distintos sitios, pero nunca con fechas, documentos, nombres o registro público. No hay certificados. No hay obituarios. No hay declaraciones de familiares. Solo rumores. Rumores que dicen que murió poco después de compartir el video. Otros dicen que desapareció. Otros, que simplemente dejó de hablar del tema. Y esta falta total de información lo convierte, otra vez, en un enigma. Porque cuando un caso carece de pruebas, cuando las personas involucradas dejan de aparecer, cuando las fuentes se vuelven borrosas, el silencio se vuelve más poderoso que cualquier teoría. Hasta aquí, tenemos las piezas fundamentales. Un explorador aficionado. Un pozo demasiado perfecto. Una cámara subterránea anómala. Un bloque que parece flotar. Un video sin autor. Una roca que se mueve sola según los relatos. Y un silencio profundo en torno a la vida y muerte del descubridor. Esto no es un misterio con solución lógica. Es un enigma con más sombras que luz. Un enigma que no sabemos si nació de un hallazgo auténtico, de un error de interpretación, de una exageración colectiva o de algo que aún no entendemos. Lo que sí sabemos es que las preguntas continúan. Y ninguna ha sido respondida. Hay momentos en la historia en los que el misterio se transforma. Deja de ser una pregunta sin respuesta y se convierte en algo más, en algo que respira, que inquieta, que se instala en la mente. Eso es lo que ocurre con el enigma que hemos reconstruido hasta ahora. Un explorador solitario. Un pozo imposible. Una cámara demasiado perfecta. Un bloque que parece flotar. Un video sin origen. Un silencio profundo que rodea todo. Pero lo que viene ahora no es un resumen. Ni una explicación. Ni una verdad definitiva. Lo que viene ahora son las preguntas que cambian la historia. Porque lo más extraño de este caso no es lo que se encontró, sino lo que podría significar. Para entender este enigma en toda su magnitud, debemos ponerlo en perspectiva. A nivel mundial existen estructuras que no encajan con el conocimiento convencional, cámaras subterráneas imposibles, piedras talladas con precisión milimétrica. Túneles alineados con exactitud astronómica y técnicas de construcción que parecen imposibles incluso hoy. Pero todas esas estructuras tienen una cosa en común, son visibles. Están al aire libre. Se pueden estudiar, medir y comparar. Lo que supuestamente descubrió Arthur Semuhov es diferente. Esto no se encontraba en la superficie. No formaba parte del paisaje habitual. No estaba documentado, ni protegido, ni preservado. Era un hallazgo bajo la montaña. Un hallazgo que parecía esperar o sobrevivir. Y esa diferencia cambia todo. Para algunos investigadores independientes, la geometría del pozo y la cámara subterránea recuerda un tipo muy específico de construcción, los ejes verticales de acceso presentes en estructuras antiguas. Por ejemplo, en Egipto, bajo la Gran Pirámide, existen pozos verticales tan estrechos y profundos que ni siquiera hoy se comprende su función exacta.
En Turquía, en la ciudad subterránea de Derinkuyu, se encontraron cámaras circulares perfectamente talladas que permanecieron ocultas por siglos. En Perú, las chulpas preincas muestran piedras cortadas con precisión que no parecen obra de herramientas rudimentarias. Y en la isla de Pascua, los túneles volcánicos contienen cámaras geométricas casi idénticas. Pero incluso entre todas esas maravillas, nada coincide exactamente con lo descrito en Adiguea. ¿Por qué? Porque esos lugares tienen explicación cultural. Conectan con pueblos antiguos conocidos. Forman parte de civilizaciones que dejaron huella. Lo de Adiguea, no. Y ahí nace la primera gran pregunta. ¿Quién construiría algo tan perfecto bajo una montaña remota del Cáucaso, y por qué? Si analizamos solo lo que se menciona del pozo, surgen detalles perturbadores. El pozo es demasiado recto. Demasiado liso. Demasiado simétrico. Las paredes no muestran erosión. No hay fracturas. No hay desprendimientos. Es demasiado perfecto para ser natural, pero demasiado inaccesible para ser obra moderna. ¿Y si no es ni natural ni moderno? Aquí entramos en lo que algunos llaman hipótesis de alta antigüedad. Imagina por un momento una estructura tan antigua que precede a las civilizaciones conocidas. Algo construido miles de años antes de Egipto, antes de Mesopotamia, antes de las primeras ciudades humanas. Sería diferente a todo lo que conocemos. No seguiría patrones arquitectónicos típicos. No sería fácil de clasificar. ¿Podría ser ese el caso? No podemos afirmarlo. Pero tampoco descartarlo. Porque, si algo hemos aprendido estudiando estructuras megalíticas es lo siguiente, las civilizaciones antiguas tenían capacidades que aún hoy sorprenden. Entonces, surge otra pregunta. ¿Y si esto fue construido por un pueblo que desapareció mucho antes de que se escribiera la historia? Pero si hablamos del bloque suspendido, entramos en un terreno todavía más extraño. En arquitectura, una piedra suspendida sin soportes visibles es prácticamente imposible. Requeriría columnas ocultas o un sistema de contrapesos perfecto. Pero en el video no se ven soportes. No se ven cables. No se ven cuñas. No se ven sombras que indiquen contacto con el suelo. ¿Qué sostiene ese bloque? La respuesta es sencilla, con la información actual, no lo sabemos. Y eso abre otra puerta. ¿Podría ser un efecto óptico? ¿Una sombra engañosa? ¿Un ángulo mal interpretado? Sí, podría serlo. Pero también podría ser algo más. Una pieza funcional dentro de un mecanismo antiguo. Porque muchas culturas colocaban piedras suspendidas o encajadas en cámaras subterráneas con un propósito específico, para bloquear entradas, para sellar cámaras, para equilibrar estructuras internas. O para activar mecanismos. En la Gran Pirámide, por ejemplo, existen bloques de varias toneladas que parecen levitar por la precisión del encaje. En Machu Picchu, las piedras monolíticas calzan con tal exactitud que es imposible meter una hoja de metal entre ellas. En Turquía, las puertas circulares de las ciudades subterráneas se movían con un solo dedo, pese a pesar cientos de kilos. Entonces, ¿es tan descabellado pensar que el bloque de Adiguea podría ser parte de algo así? Tal vez no. Tal vez formaba parte de un sistema antiguo, que nunca debió abrirse. Pero la teoría más inquietante no tiene que ver con la ingeniería, sino con el silencio. En todos los relatos asociados a este caso aparece la misma sombra, la desaparición de Artur. Y es aquí donde debemos ser extremadamente responsables. Jamás diremos que alguien lo lastimó. Jamás diremos que fue silenciado. Jamás acusaremos a ninguna autoridad, grupo o persona. Pero sí podemos analizar el enigma desde un punto lógico. ¿Por qué nadie ha podido encontrar información oficial sobre él? ¿Por qué no hay entrevistas? ¿No hay familiares? ¿No hay fotos recientes? ¿No hay seguimiento? ¿No hay registros locales? ¿No hay documentos públicos? ¿No hay una confirmación de su muerte o vida? En pleno siglo XXI, cuando cada persona deja un rastro digital. Artur no deja ninguno. Eso, por sí solo, es un enigma mayor que el pozo. Y uno de los más inquietantes. Ahora entremos en las hipótesis más fuertes.
Las que la gente comenta, pero pocos se atreven a analizar en voz alta. Hipótesis 1. Estructura de origen cultural desconocido. Un pueblo antiguo, olvidado, quizá de la edad del bronce o incluso anterior, pudo haber construido algo bajo la montaña por razones prácticas o rituales. Podría haber sido una tumba, una cámara ceremonial, un depósito ritual, una estructura astronómica subterránea, o un refugio en tiempos remotos. Pero esta hipótesis choca con algo: no hay cultura registrada en Adiguea que haya construido cámaras subterráneas con esa precisión. Nada en la arqueología regional coincide. Nada. Por eso muchos descartan esta teoría. O la elevan a otra posibilidad más radical. Hipótesis 2. Civilización desconocida o perdida. No hablamos de extraterrestres. No hablamos de magia. Hablamos de algo mucho más interesante. Una cultura humana anterior a la historia registrada. Hay evidencias de ciudades sumergidas de más de 10.000 años. Hay megalitos cuya antigüedad aún se debate. Hay estructuras que preceden a cualquier civilización conocida. ¿Pudo existir algo así en el Cáucaso? Sí, es posible. La región tiene asentamientos humanos de más de 40.000 años. La transición neolítica fue temprana. Las montañas son un refugio natural para migraciones antiguas. Pero falta una pieza clave, una evidencia física verificable. Sin eso, solo queda la pregunta. Y esa pregunta no es fácil de ignorar. Hipótesis 3. Estructura moderna olvidada o abandonada. Es posible que el pozo fuera parte de un proyecto militar, un estudio geológico, una instalación experimental, un remanente soviético, o un acceso a túneles antiguos reutilizados en la URSS. Rusia está llena de instalaciones subterráneas abandonadas. Desde bases militares hasta laboratorios de pruebas. Algunas no aparecen en mapas. Otras nunca fueron divulgadas. Pero esta teoría falla en un punto. El bloque suspendido. Ninguna instalación soviética documentada muestra algo así. Ningún túnel militar incluye cámaras geométricas con bloques monolíticos. Aún así, sigue siendo una posibilidad. Una posibilidad incómoda, pero posible. Hipótesis 4. Erosión selectiva extremadamente inusual. Incluso la naturaleza crea formas raras. Hay cuevas que parecen cortadas con láser. Pozos verticales que parecen artificiales. Paredes planas creadas por fracturas del subsuelo. ¿Podría ser este el caso? Tal vez. Pero hay dos problemas. Primero, la combinación de pozo y cámara y bloque suspendido es demasiado específica. Segundo, no existen formaciones similares registradas en esa zona del Cáucaso. Así que, aunque posible, no es la teoría favorita. Hipótesis 5. El fenómeno del lugar sellado. Algunas culturas antiguas creían que ciertos lugares debían permanecer cerrados. No por peligro físico, sino por respeto. Podían ser sitios funerarios, cámaras rituales, lugares considerados vivos, puertas simbólicas, espacios destinados a permanecer ocultos. En culturas del Cáucaso, sí existen mitos sobre ciudades bajo las montañas. Pero son mitos, no pruebas. Aún así, resulta curioso que el relato coincida con una frase que aparece en varias regiones del Cáucaso. Lo que está abajo, debe quedarse abajo. ¿Casualidad? ¿Coincidencia cultural? ¿Señal? Nadie lo sabe. Hipótesis más polémica, y tratada con extremo respeto, no era una estructura, sino un mecanismo. Esta hipótesis se basa en tres elementos. El bloque parecía vibrar. La cámara tenía geometría funcional. La roca que cubría el pozo aparecía movida. Quienes creen en esta posibilidad sugieren que lo encontrado no era un monumento, ni una cámara, ni una tumba, sino una parte de una máquina antigua, enterrada a propósito. Pero si fuera así, surge la pregunta más inquietante del enigma. ¿Para qué servía ese mecanismo? Hay teorías. Regulación de agua subterránea, sistema de ventilación ancestral, cámara acústica ritual, puerta o sello, dispositivo de equilibrio estructural, tecnología antigua no comprendida. Ninguna puede comprobarse. Pero todas abren la imaginación. Ahora llegamos al punto más intenso de este relato.
¿por qué este caso no se ha podido verificar en casi 2 décadas? La respuesta puede ser simple, porque quizás nunca existió como se cuenta. O puede ser algo mucho más complejo. Porque quizás sí existió, pero está fuera del alcance actual. Lo que quedó claro es que el silencio alrededor del hallazgo es más grande que el hallazgo mismo. Y eso nos lleva a las preguntas finales, las más profundas, las que ningún investigador ha podido responder. Si el pozo existe, ¿por qué nadie lo ha encontrado desde entonces? Si la cámara era tan accesible, ¿por qué no hay fotos nuevas? Si el video era verdadero, ¿quién lo grabó? Si Arthur existió, ¿dónde están sus registros? Si la roca se movía sola, ¿quién la movía? ¿Era un lugar abandonado, o era un lugar protegido? ¿Era una construcción, o un mecanismo? ¿Era humano, o demasiado antiguo para clasificarlo como tal? ¿Por qué este enigma no encaja en ninguna explicación conocida? Y, finalmente, ¿qué había realmente bajo aquella montaña, y por qué alguien quiso ocultarlo? Esa pregunta puede que nunca tenga respuesta. Pero hay algo claro. Los misterios se investigan. Los enigmas se sienten. Y este se siente en los huesos. Gracias por acompañar esta investigación. Si quieres que sigamos reconstruyendo casos como este, donde el silencio pesa más que la evidencia, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y activar la campana. Tu apoyo hace posible que continuemos explorando estos enigmas que el mundo prefiere no mirar.